Ok, continuamos entonces. Ya tenemos lista la tabla 1, la tabla 1, como lo mencioné en el video anterior. Ahora vamos por la segunda tabla, que es realmente lo nuevo para nosotros, ¿sí? Vamos a partir entonces con el primer proceso, que sabemos que de A a B es un proceso isocórico, donde va a permanecer constante, como ya anteriormente lo mencionamos, el volumen, ¿sí? Entonces, la teoría que nosotros habíamos visto, donde permanecía constante el volumen, entonces el trabajo en ese proceso iba a ser entonces ¿cómo? Nulo, ¿sí? Es decir, que iba a ser igual a 0. Y ahí podemos ir aplicando la teoría que nosotros ya sabemos sin necesidad de hacer ningún tipo de cálculos. Ahora, vamos con el trabajo en el proceso que va desde el punto B al punto C, que sería un proceso donde la presión es constante, es decir, un proceso ¿qué? Isobárico, ¿sí? Y en el proceso isobárico nosotros teníamos una fórmula específica para calcular el trabajo, que era ¿cuál? El trabajo iba a ser igual en un proceso isobárico a la presión por la variación del volumen, ¿sí? Entonces, vamos con el punto B, C. La presión desde el punto B al punto C, ¿cuánto era? Sabemos que es a presión constante, es decir, que sería 67.533,33. Y la variación del volumen, entonces va desde el volumen final, que sería el volumen que hay en C, menos el volumen inicial, que sería el volumen que hay en el punto B. Nos va a quedar la fórmula entonces sustituida de la siguiente forma. Resolvemos esto, 0,09 menos 0,03 nos va a dar 0,06 y luego hacemos la multiplicación para tener el trabajo que existe desde el punto B al punto C o en el proceso isobárico. Bien, y nos va a dar entonces que el trabajo en ese proceso es de 4051,99 Joule, que Pascal por metros cúbicos nos da Joule. Bien, ya tengo entonces en el proceso isobárico. ¿Qué nos viene en el proceso o en el punto de CA? Un proceso isotérmico, y de igual forma como en el proceso isobárico tiene su fórmula para calcular el trabajo. ¿Cuál era esa fórmula para calcular el trabajo en un proceso isotérmico? Vamos a aplicar esta, mis amores, para trabajar en el proceso completo y no en un punto en específico como era la de la presión A por el volumen A, ¿sí? Entonces esta es la que vamos a ir aplicando cuando sea en esta tablita, porque tenemos todas nuestras variables. Entonces ya tengo que este es el trabajo para un proceso térmico y sustituimos los valores. N sabemos que es 1,2. La constante que estamos trabajando, eso no varía, que sería 8,31 porque seguimos trabajando con las mismas unidades. ¿Cuánto es la temperatura en el proceso isotérmico? 609 porque sabemos que es constante, ¿sí? Y el volumen final, ¿cuánto es el volumen final? El volumen que hay en el punto A, que sería 0,03, y el volumen inicial, que sería 0,09, que es de donde parte el proceso isotérmico. Sustituimos esos valores y nos va a quedar de esta forma: número de mol, constante, temperatura, volumen final y volumen inicial. Hacemos esta multiplicación, es decir, 1,2 por 8,31 por 609,63 por el logaritmo neperiano de la división que hay entre 0,03 y 0,09, y nos va a quedar entonces que el trabajo en el proceso isotérmico es igual a menos 6.678,72 Joule. Ya tengo el trabajo en el proceso isotérmico. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular cuánto es el calor en cada uno de esos procesos. Vamos a avanzar acá. ¿Cuál fórmula voy a utilizar para calcular el calor? La fórmula general de calor, que la trabajamos en octavo, la trabajamos al inicio de la asignatura, es decir, al inicio de las clases de termodinámica trabajamos también con esa fórmula, y yo se las recordé o se las coloqué en la clase anterior. ¿Cuál es la fórmula de calor? Nos decíamos que la variación de calor iba a ser igual a N, ¿sí? Al número de mol, por
el calor específico por la variación de la temperatura. Pero este calor específico tenía unas características específicas. ¿Cuáles eran? Dependiendo del proceso, esto iba a tener un valor constante, ¿sí? Tanto para volumen constante como para presión constante. Vamos con el primero. El primero es a volumen constante. ¿Cuál era el valor del calor específico en un volumen constante? 12,5. Entonces, tenemos que el número de mol por esta constante que solamente se utiliza cuando estemos en un proceso isocórico, es decir, que el volumen sea constante. Bien, por la variación de temperatura de A a B tenemos el final, que sería 203 menos el inicial, que sería 609. Resolvemos entonces esta resta y la multiplicación y nos va a quedar que el calor en el proceso isocórico es de menos 6096,3 Joule. Lo llenamos acá entonces en la tabla, ¿sí? Y hacemos lo mismo para el proceso isobárico, que es a presión constante. Pero ¿cuál va a ser nuestra variante acá? Si estamos trabajando a presión constante, ¿qué sucede entonces con el calor específico? Tiene igualmente su constante, que era ¿cuánto? 20,8. Perfecto, entonces hacemos igualmente la sustitución, pero en el punto BC o en el proceso isobárico, el volumen final iba a ser 609 y el inicial 203, ¿sí? De B a C. Inicial, final. Bien. Hacemos entonces esta operación igualmente como lo hicimos en el apartado anterior y nos va a quedar que el calor en el proceso isobárico tiene un valor de 10.144,24 Joule. Llenamos nuestra tablita. Ahora, cuando estemos en el proceso isotérmico, ¿qué sucedía con el calor en el proceso isotérmico? Iba a ser igual al trabajo, ¿sí? Recuerda que en el proceso isotérmico me quedaba cuando hacíamos el análisis de la primera ley de termodinámica, me decía que el calor iba a ser igual al trabajo. Entonces, si yo tengo el valor del trabajo, automáticamente entonces puedo obtener el valor del calor en ese proceso isotérmico sin tener que hacer ningún tipo de cálculo. Bien, ¿qué pasaba también en ese proceso isotérmico? Porque el calor era igual al trabajo, porque la energía interna iba a ser igual a 0, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa teoría? Entonces, esa teoría que ya yo les di en la clase anterior me va a ir ayudando a llenar esta tabla, a veces sin necesidad de hacer ningún tipo de cálculo. Ahora retomamos acá entonces el proceso isobárico, que nos decía que en este proceso la primera ley de la termodinámica se aplicaba tal como está. ¿Cuál era la primera ley de la termodinámica? ¿Cuál era la fórmula de la primera ley? La variación de calor iba a ser igual a la energía interna más el trabajo. Tengo el calor, para ese proceso lo tengo. Tengo el trabajo, lo tengo. Es decir que despejaría entonces la energía interna para poder calcularla. Es decir que este trabajo que está sumando pasa a restar el calor y me va a quedar sustituido de la siguiente forma. El calor en el proceso isobárico es 10.144,24 y el trabajo que pasó restando es de 4.051,99. Hacemos esta resta y ya tenemos entonces la energía interna en ese proceso isobárico, en el proceso de B a C. Llenamos nuestra tablita de igual forma y me quedaría nada más entonces por calcular la energía interna en un proceso isocórico. Y sucede lo mismo cuando hicimos el análisis del proceso isotérmico. ¿Qué sucede con la energía interna en un proceso isocórico, donde el volumen es constante? Obviamente analizándolo desde la primera ley de la termodinámica, sabemos que como no había trabajo, entonces el calor iba a ser igual a la energía interna. Entonces, sin necesidad de hacer ningún tipo de cálculo y aplicando la teoría,
ya terminé entonces de llenar lo que eran mis dos tablas. Y de esta forma entonces es que se hacen los ejercicios con la primera ley o aplicando la primera ley de la termodinámica. Si se dan cuenta, el ejercicio se torna un poquito largo, sin embargo, obviamente se hace un poco más largo porque yo lo hago como bien detalladito, pero yo creo que con un ejercicio por clase estaríamos súper bien para terminar de ejercitar. Esto es todo por el día de hoy, mis amores. Si queda algún tipo de duda me pueden escribir. Por el día de hoy no les voy a dejar ejercicio asignado porque obviamente lo extenso de esto. Pero la clase que viene sí vamos a ejercitar full sobre estos tipos de ejercicio y podemos evaluar un poco cómo nos acercamos hacia la próxima evaluación. Espero que tengan un lindo día igual. Un beso, un abrazo fuerte y no duden en escribirme si les queda algún tipo de duda.